Geométrica dice que es recomendada para datos de progresión geométrica, como les decía anteriormente, para promediar razones, interés compuestos y números índices. Si su valor, si tienen un valor que es igual a 0, entonces la media geométrica se anula o queda indeterminada. ¿Por qué? Porque ven que es la raíz del producto de las n observaciones, es decir, si tenemos una de esas observaciones que da 0, pues el producto de todos esos datos multiplicado por 0 nos va a dar 0. Y la raíz enésima de 0 va a ser 0. Es decir, no tendríamos media geométrica, ¿verdad? Por lo tanto, si algún dato de esos es 0, entonces la media geométrica queda anulada y no se determina, no se puede calcular, ¿verdad? Solo es relevante la media geométrica si todos los números son positivos. Eso es otro dato muy importante. Si todos los datos son positivos, como hemos visto, si uno de ellos es 0, entonces el resultado es 0. Si hubiera un número negativo o una cantidad impar de esos datos, entonces la media geométrica sería o bien negativa o bien inexistente para los números reales. O sea, puede ser que la media geométrica nos dé negativa, pero en nuestro análisis de números reales, o sea, no existiría. Como lo que pasa cuando en la calculadora ustedes buscan la solución de una ecuación cuadrática y les da más i al final o menos i al final. La calculadora les extiende un resultado, pero eso se llama un resultado de números complejos, es decir, un número imaginario, por eso se llama más i o menos i, un número imaginario que sí me da solución a esa ecuación cuadrática, pero dentro de los números reales eso no existe. ¿Ven? No tenía chancecito de investigar, pero hay un matemático que dedujo que sí existía una solución para esa raíz cuadrada y por eso una calculadora viene más i menos i. Pero matemáticamente en los números reales, chicos, no existe una solución cuando hay un más i o un menos i al final. Recuerden que cuando buscamos por ejemplo, un repasito, cuando buscamos una ecuación, la solución de una ecuación cuadrática es qué valores, números reales, sustituimos en las x y nos da 0, ¿cierto? O, en otras palabras, gráficamente lo que estamos buscando son los cortes con el eje X, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Ya todos llevaron mate general, ¿sí? Entonces, cuando en la calculadora nos da más i y menos i, no corta, o sea, la concavidad no corta el eje X. Entonces, si no corta el eje X, ¿cómo va a existir? ¿Verdad? O sea, números reales no existen en esa ecuación cuadrática o en esa función cuadrática. ¿Verdad? Lo mismo pasa para acá, si la media geométrica nos da negativa, pues sí, es negativa, pero es inexistente. Es para hacer esa comparación, ¿verdad? O sea, dentro de los números reales esa media geométrica no existe. En muchas ocasiones se utiliza su transformación en el manejo estadístico de variables con distribución no normal. Eso la van a detallar ustedes más adelante en estadística inferencial. La media geométrica es relevante cuando varias cantidades son multiplicadas para producir un total. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo de media aritmética. Por ejemplo, ustedes tienen el número 2 y el número 9 y tienen otro ejemplo con el número 4, 5 y 10. Acabamos de decir que la media geométrica era la raíz enésima del producto de esos datos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, está resumido. Ajá, es que eso fue más grosso. Cuando yo voy planeando la clase, o sea, yo les pongo parece que la clase en blanco es como el documento que a mí me dan, ¿verdad? Para no subirles el Word, yo subo esa clase en blanco. Pero yo como no voy planeando la clase, yo voy agregando otros siguientes. Entonces puede ser que estos que yo traigo aquí no, porque no vienen ahí en el proyecto de Word. No, esa es posible la la anterior, esta de acá. Claro, recuerden que esta clase yo se la subo, ¿verdad? En PDF, con los apuntes. Y también ahorita estoy grabando la clase para mayor, entonces al menos voy a subir el videito, por si quieren repasar la clase, si quieren volverla a llevar. Por lo general en estadísticas yo no he grabado las clases porque ustedes saben que este curso es un poquito teórico, ¿verdad? No hay mucho así que explicar. Cuando es mate general o cálculo, yo todas las clases las grabo. Porque en cálculo ustedes saben que es una secuencia de otra, mate general, ¿verdad? Una clase que se pierde, se van a sentir un poquillo frustrados
¿verdad? Entonces es mejor que repasen la clase, aunque sea en un video, y después no lleguen así como de cero a la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, para que no se preocupen, ahí eso va a quedar grabado en un PDF, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer este ejemplo, chicos. Vamos a primero colocar la formulita, porque ahí no venía, en el folleto no venía especificada la fórmula. La media geométrica se calcula sacando la raíz enésima del producto de todos esos datos que vamos a tener acumulados. ¿Ok? Si hablamos de n es de la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos acá, jóvenes? 2. ¿Quién es x1? 2. ¿Quién es x2? 9. Este 2 no quiere decir que es este 2, ¿verdad? 2 es la cantidad de datos que yo tengo. Tengo 2 datos. Quiere decir que a la hora de aplicar aquí la formulita de la media aritmética, vamos a copiar la formulita, la media aritmética en este caso sería la raíz enésima, o sea, la raíz de la cantidad de números que yo tengo, que sería raíz cuadrada. Ustedes saben que a la raíz cuadrada no se le escribe el 2, ¿verdad? Se asume que es raíz cuadrada, por eso no se escribe el 2. Voy a escribirlo para que vean la formulita aplicada, pero ya después le quitamos ese 2. Se omite, ¿verdad? La raíz cuadrada del producto de los datos. ¿Cuáles son los datos? 2 por 9. Esto nos va a dar la raíz cuadrada de 18. Lo ideal, jóvenes, es que ustedes siempre simplifiquen la raíz. No coloquen de una vez los datos en decimales. Si esas raíces se pueden simplificar, como ustedes vieron en mate general, ¿se acuerdan? La simplificación de radicales lo hacen. ¿Cómo se simplificaba esa raíz? Factorizando. ¿Ok? Mitad de 18, 9. Tercera de 9, 3. Tercera de 3, 1. ¿Cuál era el objetivo? Hacer grupos o potencias que tuvieran un exponente igual al índice. En este caso sería 2 por 3 a la 2. Factorizado nos quedaría entonces raíz cuadrada de 2 por 3 a la 2. El único que puede salir de la raíz entonces sería el 3, porque tiene un exponente igual al índice, ¿cierto? Por lo tanto nos quedaría 3 por raíz cuadrada de 2. A veces la calculadora nos da este resultado, ¿verdad? A veces no. Entonces hay que factorizar. Ahora ustedes pueden colocar también el resultado en decimales. Lo ideal es que ustedes siempre se acostumbren a simplificar radicales. Eso es un tema que ya ustedes habían visto en mate general, ¿verdad? Si ya el radical no se puede simplificar, pues ni modo, colocan ahí los decimales. ¿Aproximadamente cuánto les da esos decimales, chicos? ¿Verdad? 4.20. Profe, ¿qué pasa si no simplifico la raíz y coloco los decimales? No está mal. No está mal, chicos, pero acostúmbrense, porque ustedes como futuros ingenieros tienen que estar acostumbrándose a aplicar siempre la mate general en todo. Esa es la base de ustedes como ingenieros. Potencias, radicales, fórmulas, etcétera, ¿verdad? O sea, ya cuando ustedes se gradúen, que espero que no, ¿verdad? Pero les pregunten, ¿cómo simplificar una raíz y que no se acuerden? Un ingeniero, bueno, ¿verdad? Los ingenieros tienen que tener muy buenas bases en matemáticas. Y la única manera de obtener buenas bases en matemáticas es estar constantemente repasando. No porque ya lo vi en mate general, ya no lo vuelvo a ver. Constantemente repasando. ¿Dudas hasta acá? Jóvenes. ¿Vamos bien? Esta es una formulita muy sencilla. Ve que ahí ya les voy a poner las fórmulas en color rojo. Ojalá las vayan escribiendo aparte, porque igual esas son las formulitas que yo les voy a poner a ustedes en el examen. Siempre antes de aplicar la raíz, hay que multiplicarla adentro para hacer esto. Cuando son poquitos datos, incluso lo pueden hacer directo en la calculadora, ¿verdad? Pero cuando se debe de simplificar la raíz, o sea que se puede simplificar, primero multiplica y luego simplifica. Antes de aplicar la raíz. Entonces, ven, ahí tenemos la primera formulita de hoy, ¿verdad? La de la media geométrica, ¿verdad? Perdón, es que les puse ME como la mediana, es MG. Por favor lo corrijo, ahí disculpen. ¿Ok? Vamos entonces con el siguiente ejemplo. Si aplicamos la formulita de la media geométrica, sería
la raíz enésima. ¿Cuántos datos tenemos? 3. ¿Cuáles son esos datos? X1, 4. X2, 5. Y X3, 10. Entonces sería la raíz cúbica de 4 por 5 por 10. Igual, como consultó el compañero, hacemos primero la multiplicación. Sería la raíz cúbica de 4 por 5, 20. 20 por 10, 200. Y si factorizamos el 200, mitad 100, mitad 50, mitad 25. Y el 25 lo podemos seguir factorizando, pero no va a quedar con un índice 3. Ocupamos un exponente 3. Aquí nos quedaría 2 a la 3 por 5 a la 2. Como el 5 a la 2 no nos va a funcionar, en realidad sería 2 a la 3 por 25. ¿Por qué no nos va a funcionar el 5 a la 2? Porque el exponente no es igual al índice de la raíz. Entonces nos queda la raíz cúbica de 2 a la 3 por 25. Aquí el único que puede salir de la raíz sería el 2 porque tiene un exponente igual al índice. Y nos va a quedar entonces el resultado sería 2 raíz cúbica de 25. Aproximadamente eso en decimales, ¿cuánto les da, chicos? ¿Perdón? 5,84, ¿verdad? 5,84, todos los días. Sí. Es que yo no tengo el resultado aquí en decimales. Ay. Profe, si no ponen resultados decimales de una vez, o hay que hacer todo ese procedimiento de simplificar. Bueno, esperen un segundito, chicos, que cuando la compu se me pone lento es que se me va a descargar y según yo la puse a cargar. Perdón, ahora sí, ¿me pregunta? Si no pone de una vez el resultado decimales, no hay problema, o si hay que hacer esa parte. No hay problema. Lo que pasa es que yo les invito a ustedes a que practiquen la factorización para que no se les olvide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes buscan este tema en internet, el resultado no se los van a dar en decimales, le van a dar el resultado en la raíz simplificada, la mayoría de las páginas. Entonces, para que sepan por qué, ¿verdad? ¿Okay? ¿Cuánto me dijeron que era? ¿Pero 5 coma qué? 84. Gracias. En el examen, si no ponen decimales, no está malo, pero yo quiero que ustedes, ojalá, lo hagan de las dos maneras. Nada, pues así ustedes así calor. Entonces en el examen no lo podemos poner directo, tenemos puntos. En el examen yo preferiría que lo hagan todo el procedimiento, pero en realidad un ejercicio esto vale 2 puntos, ¿verdad? La aplicación y el resultado. Yo es porque los invito a practicar constantemente, ¿verdad? ¿Okay? ¿Por qué? Porque es un ejercicio de apelación. Un estudiante me puede decir, profe, pero eso es el mismo resultado, ¿por qué me va a poner mal? O sea, no hay motivo para no ponérselo mal. Yo lo que quiero recalcarles es que en las páginas o en libros el resultado viene en raíces, la mayoría, nunca en decimales, para que ustedes vean ahí la aplicación, ¿verdad? Sí, me estoy quedando sin el software, entonces van a ver si necesito ya cargas. Se supone que era un software de licencia, pero no sé. Ok, ¿dudas hasta acá, jóvenes, con la media geométrica? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Ok, vamos a guardar aquí. Vean este caso esto es un ejemplo ya. Vean que los ejemplos anteriores eran sencillos, nada más repensar la fórmula. Este es, aquí yo no les estoy pidiendo una media geométrica, es un ejercicio. Y vean, dice, el precio de un producto se incrementó a un 5,5% durante 1999, un 7,4% durante el 2000, un 3,7% en el 2001 y un 9,85% en el 2002 y finalmente un 10% en el 2003. ¿Cuál ha sido el incremento promedio en el precio de este producto? ¿Se acuerdan que antes leímos las definiciones de media geométrica y hablaba del promedio?
la suma de promedios, otros un poquito más específicos para lo que es estadística inferencial, pero cuando a uno les preguntan cuál ha sido el incremento promedio, no le están pidiendo el promedio de esos datos, no. ¿Cuál fue el incremento? O sea, ¿cuál fue lo que él aumentó desde el 1999 al 2003? Cuando hay un aumento de promedio, se recurre a la media geométrica. Entonces, ven, aquí en el ejercicio no les dicen arriba la media geométrica, ¿verdad? Pero ya nosotros sabemos cuál es la definición de media geométrica y en qué probabilidades se va a utilizar. Entonces, en este caso, vamos a aplicar la media geométrica. ¿De quiénes, jóvenes? ¿Perdón? 5,5. De los porcentajes, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa. Los años no. ¿Verdad? Los años es un dato, nada más, es de los porcentajes. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Primero, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? ¿Cuáles son esos datos? 5,5, 5, 7,4, 3,7, 9,85 y 10. Entonces, aplicando la formulita sería la raíz quinta de quiénes? De 5,5 por 7,4 por 3,7 por 9,85 por 10. Obviamente este resultado les va a dar en decimales, entonces obviamente no vamos, ¿perdón? Obviamente no vamos a factorizar el resultado porque dentro de su radical nos va a dar un resultado con decimales, ¿cierto? Nos va a dar la raíz quinta de 14.000, ahí me corrigen, jóvenes, 833,115, eso les dio, esa multiplicación. Revisen a ver si multiplicamos igual. 5,5 por 7,4 por 3,7 por 9,85 por 10. ¿Veo diferente? Sí, ¿cuánto les dio? Pero es que eso es lo... Ah, no, pero no, solo lo de adentro, solo lo de adentro. 14.833,115. Ajá, solo lo de adentro. Ven que no le estoy aplicando la raíz. Ya cuando le apliquen la raíz, entonces, ¿cuánto les da la raíz? Raíz quinta, ¿verdad? No raíz cuadrada, chicos. 6,81. Ajá, muy bien. Aquí este dato obviamente no lo vamos a dar simplificado con raíz porque el subradical no es un número entero que podamos factorizar. Eso es una excepción de la media geométrica. Hasta el momento los tres ejemplos que hemos visto, media geométrica, ahí me corrigen por favor. Hasta el momento los tres ejemplos que hemos visto de media geométrica sí existen porque nos ha dado resultados positivos mayores que 0, ¿cierto? ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Con media geométrica, chicos. Está muy sencilla esta formulita, ¿verdad? ¿Ok? Pues vean, en la práctica vienen muchos más ejemplos. Cuando les piden a ustedes el incremento promedio, la disminución promedio de... ¿verdad? Si fuera el caso de, ve que dice incremento porque el porcentaje en algunos va subiendo y bajando, pero puede ser que si las ventas bajaron en alguna venta de un producto, ¿cuál ha sido no el incremento, sino el apuesta, ¿cómo se llama? Bueno, sí, pero es disminución promedio, el promedio disminutivo, ¿verdad? De ese precio de ese producto, ¿verdad? ¿Okay? ¿Puedo pasar ya a la página? ¿No? Porque si ustedes no le colocan en el índice de la raíz, estaría leyendo raíz cuadrada. Siempre que, si no saben, me preguntan cómo se lee en la calculadora y yo con mucho gusto les explico. Se hace con shift y viene con una raíz con un cuadrito. Ahí digitan ustedes el índice de la raíz. ¿Okay? ¿Listo, Hans? ¿Vamos bien? ¿Sí?
Ok, nosotros habíamos visto para el segundo examen los cuartiles, ¿se acuerdan? Y vimos las tres formulitas para los cuartiles. Pero los cuartiles están dentro de un tema que se llama los cuantilos. Los cuantilos. Los cuantilos son todo lo que nosotros podemos obtener de una base de datos. Habíamos dicho que los cuartiles lo que hacía era dividir esa lista de datos en 4 partes iguales. El primer cuartil representaba hasta donde llegaba el 25% de sus datos. El segundo cuartil representaba donde llegaba el 50% de los datos, lo que era también la mediana. Y el tercer cuartil representaba hasta donde llegaba el 75% de los datos. O sea, lo que sea era dividirnos la cantidad de datos en partes iguales. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos visto 3 formulitas para los cuartiles. Voy a volverlas a colocar para que nos recordemos. Para hallar el cuartil 1 era el total de datos más 1 dividido entre 4, ¿verdad? Porque son 4 partes. ¿Okay? Para el cuartil 2, que era lo mismo que obtener la mediana, ¿verdad? Era total de datos más 1 dividido entre 2, porque es la mitad de los datos. ¿Okay? Y el cuartil número 3 era dividir esos datos en 4 partes, como el cuartil 1, pero tomar 3 de ellas. ¿Okay? Eran las 3 primeras partes, por eso es la formulita del cuartil 3. Esas formulitas igual las vamos a seguir viendo, por eso se las voy a apuntar nuevamente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros averiguamos cuartil, nada más voy a hacer un repasito, lo primero que teníamos que hacer era ordenar los datos. ¿Se acuerdan? Los datos tenían que estar ordenados de menor a mayor. Y buscamos el lugar que ocupa cada cuartil. Recuerden que estas formulitas lo que nos da es la posición de ese cuartil, no el valor del cuartil. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos ahí la lista en la pizarra, ¿verdad? Ok. Habíamos dicho también que si los datos eran impares, pues súper bien, ya sabíamos cuál era el cuartil específico, en la posición específica. Si los datos eran pares, nos iba a quedar el cuartil en medio de 2 valores. Era sumar esos 2 valores y dividirlo entre 2. ¿Verdad? Por cualquier cosilla que nos quedara ahí como en medio de 1 y de 2. Ahí vamos bien, es como haciendo un repasito de cuartiles. Ahora, a partir de los cuartiles, bueno, ahí vienen las formulitas, vamos a verlo para datos agrupados. ¿Por qué? Porque nosotros nada más lo vimos en listas. Ahí les di una gran lista de valores, en el examen les puse una tablita, pero eran los mismos valores, nada más que resumidos para no ponerles toda la lista de valores, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una tabla de frecuencias y quiero aplicar los cuartiles para esa tabla de frecuencias? Entonces, en este caso, lo primero que vamos a buscar es dónde se ubica la clase. O sea, ¿dónde se ubica? ¿En qué clase se ubica ese cuartil? ¿El cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3? Para hallar dónde se ubica la clase, vamos a ocupar esta formulita, donde K representa el cuartil. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. N representa el total de datos que nosotros tenemos, o sea, la frecuencia absoluta sumada, el total. Y 4 porque lo vamos a dividir entre 4. ¿Ok? Ese resultado nos va a indicar en la tabla de frecuencias acumuladas, ahí sí vamos a trabajar con la tabla de frecuencias acumuladas, en qué clase se ubica ese cuartil. Porque aquí ya no vamos a buscar el dato del cuartil, sino la clase donde está el cuartil. Porque al trabajar con clases ya no vamos a trabajar con datos específicos. ¿Sí? ¿Qué significa la K quiere decir cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3. Depende de lo que vayamos a averiguar, qué es lo que nos van a pedir. Recuerden que a veces en un ejercicio no nos piden los 3 cuartiles, nos piden uno en específico, ¿verdad? A veces nos piden los 3. Bueno, para esas clases, cuando nosotros vamos a trabajar con una tablita de frecuencias absolutas y frecuencias acumuladas, inclusive en clases que vamos a trabajar también con los puntos medios más adelante para los percentiles y demás, vamos a trabajar con esta fórmula, jóvenes. Esta es otra fórmula, ven, ya llevamos las 3 de los cuartiles y la de media geométrica 4, y con esta 5, ¿verdad? 5 formulitas. Ahora ustedes ven esa formulilla un poquillo larga y complicada, pero es de mucha práctica, jóvenes.
Entre más la practiquen, más la van a entender, porque son muchos datos que vamos a colocar en esa tabla para empezar. ¿Cuál es el primer dato? Bueno, nos dicen que el cuartil en una tabla de frecuencias acumuladas, el cuartil 1 o el cuartil 2 o el cuartil 3 va a ser el límite, es el límite inferior a la clase donde se encuentra el cuartil. Por eso primero tenemos que empezar con esta formulita. No podemos empezar aplicando esta grande si no determinamos en qué clase está el cuartil. O sea, primero tenemos que saber en qué clase está el cuartil, ya sea el que nos piden, el 1, el 2 o el 3. Una vez que determinamos en qué clase está, cuando hablo de clases, ¿sí se acuerdan de qué estoy hablando? Clases de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, ¿se acuerdan, verdad? ¿Ok? Una vez que determinamos en qué clase se ubica ese cuartil, ahora sí, vamos a aplicar la del cuartil de frecuencias acumuladas. LI o L sub I es el límite inferior, ¿verdad?, que está antes de la clase donde se encuentra el cuartil. El límite inferior, por ejemplo, si este cuartil se encuentra en la clase de 20 a 30, O sea, que uno encuentra la posición del cuartil y encuentra la altura de la clase, digamos. ajá, aquí nos va a dar un resultado y el resultado lo vamos a ubicar en la frecuencia acumulada. Entonces en la frecuencia acumulada nos fijamos y nos va a decir cuál es la clase. Digamos que en esa frecuencia acumulada nos dio 8 y el 8 es la frecuencia acumulada de la clase 2030. Entonces, ¿cuál es el límite inferior? El límite más pequeñito de esa clase, el 20, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, por lo general, esto se trabaja con clases. Con tablitas. Aquí es para trabajar solo con tablitas. Ah, Pero las tablas no solo con frecuencia absoluta, sino con las acumuladas. Aquí ya vamos a trabajar con las acumuladas. de límite, ¿qué es más o menos? más. Más, es un más. Sí, es que aquí sí se aprecia, pero como tal vez está un poquito lejos, no se ve muy bien, Nicole, pero sí es un más. Un más. ¿Ok? Bueno, entonces ese límite inferior es el límite más pequeño de la clase. ¿Vean? El n es la suma de las frecuencias absolutas, que ahí obviamente en la tablita vamos a tener quién es la sumatoria de las frecuencias absolutas al final, ¿verdad? ¿Ok? ¿Podría leer la fórmula completa? Se las pongo más grandecitas, para que la ven. Acuérdense que esa es la ventaja de esta pizarra. No se preocupen. Ahí se la ve mejor. Por eso a mí me encanta esta pizarra. Se nota. No me gusta trabajar en aquí. Yo sufro cuando tengo que llegar a dar clases en medio de una pizarra de estas. Porque sobre todo en cálculo en mar, y uno graba las clases, todos los apuntes quedan ahí, cosa que no pasa en esa materia, se borró, se borró. Ay chicos, ahora me acuerdo de darle los exámenes, y luego les tengo que correr la nota. Ahí los traje, eso sí los traje. Porque yo tengo un montón, eran casi todos los que tenía que correr el nota. Porque eso fue un error mío, ¿se acuerdan? A la hora de sumar, eso sí fue a todos. Ya las notas de esos exámenes están en el lado también para que se fijen. Chicos, fíjense, ¿verdad? Que todas las notas se las haya puesto. Si falta alguna, me dicen, por favor. ¿Sí? Ven, si no les sale, yo les subí un 5%. O sea, les puse el 5%, ¿verdad? Si no les sale, por favor, pónganme un correo para verificar en la lista. Pero las otras no las ha cambiado. ¿Perdón? Las otras no las ha cambiado. ¿Cuáles otras? Le había puesto el porcentaje. Ah, no, sí, eso yo lo corregí. Sí, por favor me avisan si no, ustedes no están corregidos, ¿verdad? Pero yo les corregí. Es que yo les puse el porcentaje y no les puse la nota y les da nota. ¿Cierto? Entonces le cargo un 3,3, no es un 33, el porcentaje. Pero ese también ya lo corregí, por favor lo revisan. Revisen que estén todas las notas bien en el lado, ¿verdad? Cuando llega la entrega de notas y ya solo va a tener chance de corregir notas, ¿verdad? Yo de hecho tengo en el primer avance del proyecto, o sea, digamos, ya que esta compañera de trabajo tiene, digamos, Pónganme en eso un correo, porfa, para yo revisarlo. Es que como ya son casos específicos, prefiero que me pongan un correo para yo fijar. Porque puede ser que se me haya ido el nombre a la hora de pasar las notas, ¿verdad? Revisen todo eso ahora, chicos, ya para la próxima semana que ya todos tengan las notas así bien y nada más de incluir el avance 3 y la tarea que falta y qué más, ya el parcial.
Ah, bueno, sí, los dos parciales es que no he terminado de revisar, los no subido, no. Ok, chicos, ahora sí, entonces estamos trabajando que los cuartiles de frecuencias absolutas y acumuladas se obtiene sumando el límite inferior más esta formulita que era para determinar dónde se ubica la clase, ¿verdad? Del cuartil, menos f sub i, bueno, en la suma de las frecuencias, f sub i menos 1 significa que yo me voy a ir a la frecuencia acumulada de esa clase y voy a obtener la que está antes. Ok, y ahorita vamos a ver un ejemplo. La que está antes de esa frecuencia absoluta que me dio el resultado. Y A sub i es la amplitud de la clase. Si nosotros tenemos una clase que va, aquí como puse antes, para ver, de 20 a 30, ¿cuál es su amplitud? 10, ¿verdad? Y recuerden que en las clases la amplitud tiene que ser la misma. Por lo general no se trabaja en este tipo de fórmulas clases que tengan diferente amplitud. Todas tienen que tener la misma amplitud. Si va de 20 a 30, la que sigue es de 30 a 40, la que sigue es la de 40 a 50, y así sucesivamente. ¿Ok? Ok, esta sería la formulita. Entonces la formulita está así como muy larga. Vamos a ver un ejemplo para poderla aplicar. ¿Ok? Vamos a hacer varios de ellos. La fórmula de arriba aquí es K por N entre 4. K por N entre 4. eso nos da el. Donde se ubica la clase. Entonces, veamos este ejemplo, chicos, ya para trabajar de una manera más, ¿verdad? Ya más aplicado, porque así está muy rara esa formulita. Y con esos dos pasos ya se averigua cuál es. Ya, se averigua el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. O sea, hay que hacer una fórmula para cada cuartil. Por ejemplo, supongamos que en este ejercicio, ya que aquí nos están dando clases, no nos están diciendo de qué, puede ser edades, puede ser calificaciones, ¿verdad? Salarios, qué sé yo, ¿verdad? No nos están especificando de qué se trata, pero nos están dando que las clases van de 50 a 60, 60 a 70, o sea, ya sabemos que la amplitud aquí va de 10 en 10, nos está dando la frecuencia de cada clase, o sea, tenemos 8 clases de 50 a 60, 10 clases de 60 a 70 y así sucesivamente, que en total tenemos 65 datos, ¿ok? Que este va a ser nuestro N. Y esta es la frecuencia absoluta acumulada, menos D. ¿Qué era lo de la menos D? ¿Se acuerdan? Tomábamos la primera le sumábamos la segunda, lo colocábamos, ¿se acuerdan? A la segunda le sumábamos la tercera, colocábamos el resultado. ¿Ok? Y al final el dato, ay mira, que me equivoqué. Es 65, porque 63 más 2, 65. No, 63 más 2, 65, tiene que quedar igual. No me parece. El tecladito. Eso fue un dedazo. Ay, quiere decir que en todas las tablitas está mal. Vamos entonces a averiguar el cuartil 1. ¿Okay? Vamos entonces con el cuartil número 1. Vamos a empezar con el cuartil número 1. ¿Dónde está ubicado ese cuartil número 1? Entonces, para averiguar el cuartil número 1, ¿dónde está la clase? ¿En qué clase se ubica? Habíamos dicho que la formulita era K por N entre 4. Mira, por N. Dije N y puse 4, ¿verdad? Sí. Entre 4. ¿Ok? Entonces, ¿quién es K? 1, porque estamos trabajando en el primer cuartil. ¿Quién es N? El total de datos, que en este caso es 65. Dividido entre 4. ¿Cuánto les da ese resultado, chicos? 16,25. Este dato que me da acá, me voy a fijar en la frecuencia absoluta acumulada donde se ubica o donde se aproxima, en ese caso el 16,25. Por ejemplo, no lo podría ubicar en esta clase porque esta clase llega hasta 8. Esta clase va de 9 a 18. Se supone, ¿verdad? Porque es la última de que era 8. Entonces, de 9 a 18. ¿Dónde se ubica 16,25?
en la segunda clase, ¿cierto? Ven que no se ubica en la primera porque en la primera termina hasta 8. La segunda clase en la frecuencia absoluta acumulada empieza prácticamente de 9 hasta 18, ¿cierto? Esta de acá empieza de 19 a 34. Ahí salen todos los datos acumulados de 19 a 34 y así sucesivamente. Por lo tanto, la clase donde se ubica el cuartil 1 sería esta de acá. Tenemos entonces que sería la clase de 60 a 70. Muy bien. Esa es la primera formulita. Para aplicar la otra formulita, entonces ocupamos varios datos. ¿Cuáles datos ocupamos? El límite inferior. ¿Cuál va a ser el límite inferior? 60, que va a ser el límite pequeño de esta clase. Luego nos piden el f sub i menos 1, o sea, la frecuencia acumulada anterior. Si estamos en esta frecuencia acumulada de 18, ¿cuál va a ser la anterior? La de arriba, ¿verdad? 8. Entonces, ese va a ser el f sub i menos 1. Estos datos siempre escríbanlos, chicos, porque es la única manera de aplicar bien la formulita, ¿verdad? Es como el planteo del ejercicio. Ok, hasta aquí vamos bien con el límite. No, hasta aquí. Con la formulita de la clase. Esa sí, la entendí. Ok, esa es la formulita para ubicarnos en la clase que vamos a trabajar. Una vez que nos ubicamos en la clase que vamos a trabajar, necesitamos aplicar la del cuartil de frecuencias acumuladas, que era toda esa fórmula grandota. Para esa fórmula grandota ocupamos 4 datos: el límite, la frecuencia absoluta acumulada menos 1, la amplitud y el total de datos. Entonces vamos a colocar aquí los datos que ocupamos para la otra formulita. De hecho, escribámosla para que vean por qué estamos dando estos datos. Necesitamos entonces la formulita del cuartil 1 para la frecuencia acumulada, y la formulita es el límite inferior más la clase, que sería k por n menos 4. Se puede poner que una vez el 6.25. Correcto, para eso lo obtuvimos, para no estar escribiendo ahí otra vez la formulita. Muy bien. La frecuencia absoluta acumulada anterior dividido entre la frecuencia absoluta de esa clase multiplicada por la amplitud. ¿Ven? Entonces, Digamos, un problema nos daría cuál ya sí, bueno, les podría dar estos dos datos, y si tienen que completar la tablita, ustedes ya saben cómo completar. Sí, lo de la parte acumulada. ¿Sí? Inclusive van a ver que en percentiles vamos a ocupar los puntos medios también. Entonces puede ser que yo les dé estos dos datos y ustedes tengan que averiguar los puntos medios, completar la En tablita. este caso usted usó la K1 porque es el cuartil 1. Correcto, correcto. Pero Estamos con cuartil Si 1. fuera el cuartil 3. Entonces en lugar de K sería 3. Ok, ya. Ok, entonces ya, vamos bien porque estoy poniendo estos datos acá. Vamos a aplicar esta formulita. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa, perdón, usted ahí redondeó, o sea, de 16,25, como no es 16, pero me dio ahí. No es que redondee, es que ¿dónde estaría, dentro de cuál Vaya adentro, digamos. frecuencia acumulada estaría el 16,25? No estaría en el 8 porque aquí termina hasta 8. Estaría en esta clase, exacto. Por ejemplo, si me hubiese dado 54, ¿en qué clase estaría? En el 58, porque esta clase llega hasta 48, o sea, aquí no contempla el 54. ¿Ve? Si me hubiese dado, por ejemplo, 34,5, en la de 48. Muy bien. Si me hubiese dado 33,3, en la de 34. Muy bien. Siempre se va a trabajar con la frecuencia acumulada. Siempre. Por eso, en este caso, los cuartiles cuando trabajamos con clases. ¿Ve? Que eso no lo vimos la semana antepasada, cuando vimos los cuartiles, eran con datos en listas, ¿verdad? Era más sencillo de darlos, era aplicar una formulita, ubicar la posición y ya. Pero en frecuencias acumuladas, sí. Por eso de ahí ustedes vieron algunas formulitas que no trabajamos, ni siquiera usarlas las usan, pero en realidad era con datos simples, no con frecuencias acumuladas. Bueno. Entonces, para esta fórmula ocupamos el límite inferior que se obtiene con la clase que obtuvimos, ¿verdad? ¿Okay? Ese es el límite inferior, este es el límite superior. La frecuencia absoluta acumulada anterior o menos 1 es donde yo me ubico en la clase, la frecuencia absoluta acumulada, la que está antes. Entonces sería el 8. Y si no hay ninguna, Sería 0. Muy buena pregunta, Nicole. Si no hay ninguna, por ejemplo, que
el cuartil se ubique en la primera clase, entonces el F sub I sería 0, porque ahí no hay ninguno anterior. Muy buena pregunta. De hecho viene un ejercicio así. ¿Ok? ¿Qué otro dato nos falta? El F sub I. Bueno, el N ya lo tenemos, ¿verdad? Que es 65. La frecuencia. Ay. Trabajando con negro. La frecuencia acumulada de esa clase. 10. Muy bien. Y la amplitud. 10. Casualmente dio igual, pero eso no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pues una vez que ustedes determinan la clase, escriban estos 4 datos. Sin estos 4 datos no pueden aplicar esa formulita, que es un poquito extensa, ¿cierto? ¿Ok? Una vez que ya tenemos esos 4 datos que obtuvimos con respecto a la clase, ahora sí, vamos a aplicar esta fórmula. La fórmula del cuartil 1 para frecuencias acumuladas nos dice que es el límite, que sería 60, más K por N entre 4, ya lo obtuvimos. Es la formulita que está allá arriba, ¿se acuerdan? Si no hace falta volver a escribir. Nada más colocamos el resultado, que es 16,25 menos la frecuencia acumulada anterior, que sería 8. Todo esto dividido, solo se resta, ¿verdad? El 60 no va a dividir. Tengan cuidado a la hora de digitar una calculadora. Entre la frecuencia absoluta de esa clase, que sería 10, y lo que nos da lo multiplicamos por la amplitud, que sería 10. Si gustan, así como está, lo pueden digitar en la calculadora, digítenlo bien, si no lo digitan mejor por partes, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuánto les da ese cuartil? 68,25. Muy bien. 68,25. Eso les dio el cuartil 1. Quiere decir, ya sabíamos dónde estaba, en qué clase. ¿Se acuerdan que por eso en el examen yo les dije, no me den el cuartil, nada más díganme en qué clase está, para que no me den el dato exacto? ¿Cómo era que sacar? ¿Qué tal? La amplitud. O sea, ¿de cuánto en cuánto va cada clase? De 50 a 60, 60 a 70 va de 10 en 10. ¿No? ¿Cómo es? Ese sería entonces el cuartil 1 para tablas con frecuencias acumuladas. ¿Se imaginan? Es mejor trabajarlo porque son muchos datos, son 65. No hay que dar una lista de 65 datos, ¿verdad? Jamás. O sea, uno puede trabajar con máximo 20, que fue 18 después en el examen inclusive. ¿Qué resultado nos daría el resultado de qué? Digamos, si fueran edades, no, de edades no, porque no creo que alguien llegue a 120 años, ¿verdad? Si fueran salarios, quiere decir que el 25% de los salarios llegan a 68,000 colones, por ejemplo. O sea, hay personas que ganan de 50 a 68,000 colones. Hay un 25% de personas que ganan un salario entre 50 y 68,000 colones. Esa es la interpretación de un cuartil. O podríamos decir que el 75% de los asalariados ganan más de 68,000 colones. Sí, bueno, así esa es la interpretación. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo había dicho primero? Que hay un 25% de personas, si fueran salarios, ¿verdad?, que ganan entre 50 y 68,000 colones. Porque recuerden que el cuartil 1 divide los datos en 3 partes iguales. Este sería el primer 25% de los datos. Entre 50 primero y el Entonces sí, hay un 25% de personas que ganan entre 50,000 y 68,000 colones. O si lo quieren ver de otra manera, el 75% de los salariados ganan más de 68,000 colones. O ganan entre 68,000 y 120,000 colones. Para interpretarlo en porcentaje. Claro, nosotros no vimos esto antes de que ustedes hicieran el proyecto, pero hubiese sido muy bonito aplicarlo también, ¿verdad? Aplicarlo en ese sentido. Ok, jóvenes, este es el cuartil 1. ¿Puedo hacer una pantalla pequeña para tomar Claro, fotos? claro, con mucho gusto. Tengo una pregunta. Sí, sí.
Bueno, ya me estoy poniendo día, ¿verdad? Pero mi pregunta es, la F con F minúscula, ¿qué significa? F minúscula. Digamos, pi con F minúscula. Es la frecuencia absoluta Ajá. de la clase. Frecuencia Y la minúscula. F mayúscula es la frecuencia acumulada. Ok, listo, gracias. Chicos, este es el cuartil 1. Obtengamos el cuartil 2. Pero ustedes van a decir que Sí, eso depende de... Inclusive, vean, ni siquiera... Vean qué interesante pregunta la de... ¿verdad? Puede ser un ejercicio que diga, digamos que esos son salarios, ya que lo pusimos como ejemplos de salarios, que yo les diga, a partir de qué salario las personas empiezan a ganar, o vamos a ver cómo lo planteamos. A partir de qué salario el 75% de las personas ganan más. A partir de esto. A partir del cuartil 1. Entonces yo no les estoy pidiendo el cuartil 1, pero si ustedes saben que el cuartil 1 es el 25%, o separa el 25 del 75%, que el cuartil 2 es el 50% de los datos, y el cuartil 3 es alrededor del cuartil 1, ¿verdad? Es el 35% de los datos, o el 25%. Entonces ustedes lo pueden determinar. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el salario medio, el salario medio de esa clase, por ejemplo? Cuartil 2. Ajá, digamos, la mitad. ¿Por qué? Porque estaría diciendo que la mitad gana de 50 a, bueno, ahí sacan ustedes el cuartil 2, digamos que a 90,000, y de 90,000 a 120,000 gana la otra mitad. Pues obtengamos el cuartil 2. Vean que la pregunta puede estar planteada no en cuartiles, sino en análisis del cuartil, ¿verdad? ¿Ok? Saquen ustedes el pueden cuartil. hacer un análisis para poder ver. Sí, claro, con el gusto. Pero lo ahorita cambiaría de ser el valor de K. Sí, obviamente el valor de K, y obviamente ahí cambiaría la clase entonces también, ¿verdad? Pero yo creo que quedan las mismas. Ah, no. Queda abajo. Sí. No es la misma clase, ¿verdad? La que sigue tal vez, pero no es la misma. ¿Cuál era la que sí? A mí me dio la clase 70-80, sí, la verdad que sí. ¿Y saben por qué? Ustedes dirían, pero ¿por qué quedan clases tan seguidas? ¿Por qué? Es por la frecuencia absoluta. Ven que la frecuencia absoluta se concentra en el centro, ¿ven? 10, 16, 14. Entonces hay muchos datos de esas clases, es por eso. Eso no quiere decir que las clases van a quedar divididas entre nosotros, eso va a depender de los datos que tengamos, ¿verdad? Profe, pero entonces, ¿por qué le dan aquí esta ciudad 32,5? Sí, es que da 32,5, correcto. No estaría en 18, no estaría en la segunda porque llega hasta 18. En la tercera están los datos de 19 hasta 34. Y yo me estaba acordando, pero no me acordaba de su nombre. Eso es muy buena pregunta, chicos, porque a veces les dicen, calculen el cuartil 2 e interpreten los datos. Entonces, sí, usted tiene que dar un resultado de ese tipo, ¿verdad? Estamos hablando de salarios, digamos, si el cuartil 2 dio 79, entonces quiere decir que, bueno, el 50% de los trabajadores ganan entre 50,000 y 79,000 colones, ¿verdad? O el 50% de los asalariados ganan entre 79,000 y 120,000 colones. Eso es una interpretación del cuartil 2. Vamos a obtener el cuartil 2 y el cuartil 3 les queda de tarea. ¿Estamos de acuerdo? Si no, nos dan sacando cuartiles acá. Profe, ese menos 1 de la F mayúscula ahí no afecta. No, Así es. no, es nada más para indicar que es la frecuencia
frecuencia absoluta por la anterior, pero no hay que restarle nunca. Creo que hace 9,6. 79,06. Voy a ponerles aquí las respuestas y bueno, ustedes hicieron el cuartil 2 replicando todas estas formulitas. El cuartil 3 les voy a dar la respuesta, pero ustedes lo hacen en la casa de práctica, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el cuartil 2 de las frecuencias acumuladas les dio 79,06 y el cuartil 3 les va a dar 90,75. ¿Cuántos quedan? 2. 79,06. ¿Ok? Los hacen en la casa, chicos, porque es volver a aplicar la formulita, nada más que cambiándole el cuartil 1 por 2. ¿Listo, chicos? Chicos, vean, esta formulita es para todos los cuartiles. Una cosa es sacar el cuartil cuando tenemos datos separados que no están acumulados, pero este nos va a servir siempre para el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Me explico? Siempre divido entre 4, lo que cambia es el K. K1, K2 y K3. Porque si lo hacen con cuartil 2 y divido entre 2, estarían aplicando una formulita para datos no acumulados, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿sí? Es que si usted se ubica acá, el X1 menos 1 es la anterior, es 18. Ese es el dato. Ajá, y después el otro 10 y 16 y 10. No, es 18. Ajá, este es 18 porque es el anterior, pero este sí es 16. A mí también. 90,53. Tú puede ser que yo haya trabajado con todos los A decimales. mí 90,5. Puede ser que si utilizan todos los decimales o solo utilizan uno, puede variar ese resultado. Mientras de 90, algo. El problema es que desde 89 o 91. Ahí ya estarían trabajando con otros datos. ¿Listo, vamos? Vamos bien acá con el tema de cuartiles en frecuencias acumuladas. ¿Sí? Este es para frecuencias acumuladas. Si no fueran frecuencias acumuladas, tienen que usar las formulitas anteriores. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si no tienen tabla, son las fórmulas anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos con otro tipo de cuantilo, que son los deciles. ¿Han escuchado hablar de los deciles, jóvenes? Bueno, aquí viene explicadito. Me gusta mucho esta página. De hecho, yo les comento que viene muy bien explicado y vienen muchos ejercicios por si quieren visitarla, que es la página de los cuantilos, correcto.
De hecho hay 4 tipos de cuantilos. Están los cuartiles, los deciles, los percentiles y los quintiles. Que son los 4 que vamos a ver hoy. En la página bitutor.com, aquí yo casi siempre saco muchos ejercicios de ahí, mucha práctica. Me gusta mucho porque viene muy bien explicado y viene el ejercicio con la respuesta. Entonces es una buena fuente para ustedes. Viene de todo chicos, desde bachillerato hasta cálculo 3. Es una página muy completa. Entonces dice, los deciles son los 9 valores. Ojo chicos, ya no van a ser 3, ¿verdad? Como los cuartiles, que dividen en 4. Los deciles van a ser 9 valores que dividen a todos los datos en una serie de 10 partes. ¿Ok? Entonces aquí podemos averiguar el decil 1, decil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obviamente en un ejercicio no vamos a averiguar todos. O en un examen yo no les voy a pedir que me averigüen todos los deciles, ¿se imaginan? Les voy a especificar cuál decil. Aquí sí. En el caso de deciles y percentiles sí se especifica cuál escoger. ¿Por qué? Porque a la hora, al menos que ahorita vamos a ver unos datos ahí que se asocian. Ven en este caso, bueno, aquí tienen unos datos. El decil 1 representa el 10%, el decil 2 el 20%, y así sucesivamente, el decil 8 el 80%, el decil 9 el 90% de los datos. ¿Ok? Aquí hay algo muy interesante. Siempre el decil 5, que representa el 50% de los datos, va a coincidir con la mediana. Es decir, va a coincidir también con el cuartil 2. ¿Verdad? Entonces, y en un ejercicio, si les piden a ustedes el 50% de los datos, cualquiera de esos 3 que averigüen va a ser la respuesta. Puede ser que averigüen el decil 5, el cuartil 2 o la mediana. ¿Ok? Dice que los deciles dan los valores correspondientes al 10, 20, 30 y así sucesivamente hasta el 90% de los datos. El decil 5 coincide con la mediana y también coincide con el cuartil 2, que era lo que les acababa de decir. ¿Okay? ¿Cómo calcular el decil? El decil sí se va a trabajar con frecuencias absolutas acumuladas. En este caso lo vamos a trabajar con frecuencias absolutas acumuladas. Si fuera en frecuencias absolutas, que no fueran las frecuencias absolutas acumuladas, ¿qué formulita creen ustedes que se aplicaría? Vamos que yo una lista ahí de 10 datos y les pido por el decil 2. Son 10 datos, es muy fácil, yo tengo 1, 2, ya. Pero si quieren que aplicar una formulita, recuerden que los cuartiles uno de n más 1 entre 4 porque eran 4 espacios, 4 partes. No es lo mismo para un decil n más 1 dividido entre qué? Entre 10 partes. O sea, es la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Para cada uno de los deciles, ¿verdad? Para cada una de las partes, pero vamos a trabajarlo con frecuencias acumuladas. Vean que acá, esta formulita se parece mucho a la que utilizamos antes en los cuartiles de frecuencias acumuladas. ¿Cuál es la diferencia? Porque son 10 partes. Antes eran 4 partes. Eran los cuartiles, o sea, los cuartos. Cuartiles viene de cuartos, ¿verdad? Los deciles vienen de décimas partes. Entonces se divide entre 10. Entonces, para los deciles vamos a usar esta formulita para el decil 1, decil 2, decil 3, así sucesivamente hasta el decil 9. Donde K va a ser el decil que se les solicita a ustedes, ¿verdad? ¿Okay? Y esta va a ser la formulita para averiguar el decil en las frecuencias acumuladas. Vean que es igual que la anterior. ¿Cierto? Obviamente aquí lo único que estamos cambiando es que estamos trabajando con deciles, no con cuartiles. Es decir, lo que estamos cambiando aquí es el 4 por el 10. Cuando veamos quintiles, cambiamos el 10 por el 6. ¿Okay? Los percentiles sí es un poquito más diferente, ahora les voy a explicar. Porque la palabra percentil no dice así como cuarto, quinto, ¿verdad? O décimo. Esa D, ¿qué es? Decil. K. Decil 1, decil 2, decil 3. Ah, Es una ¿por qué D. tiene el numerito? Es una K, sí. Es una K. Decil 1, decil 2, decil 3, donde K puede ser cualquiera de los deciles que les vayan a pedir. Igual, chicos, igual que el anterior, el LI va a ser el límite inferior de la clase. El N es la suma de las frecuencias absolutas. El F sub I menos 1 va a ser la frecuencia acumulada y el A sub I es la amplitud de la clase.
Entonces veamos un ejemplo. Yo veo bastante práctica esta vara. Ahí ven que no vamos a hacer todos, por ejemplo, aquí vamos a hacer nada más primeros 2 deciles, pero ustedes van a hacer los deciles hasta el 9. Ahí practican esa formulita hasta el 9. Pero en un examen hay que averiguarlos todos. ¿sí? No, los guarden. Sobre el examen de deciles sería. Dice. No, siempre se les va a pedir, ahora van a ver la práctica. Se les puede dar una tabla de datos y de esa tabla de datos pedirles varias cosas. El percentil 35, el decil 8, el cuartil 3, el quintil 2, o sea. Yo no así las fórmulas. Sí, yo las voy a poner. Sí. Es que parece que yo no voy igual que los grupos anteriores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto ya se los evaluaron a los grupos anteriores. Lo de media geométrica y los de deciles y percentiles. Los de quintiles, no sé, la verdad, no sé, no me fijé en el examen. Y lo que vamos a ver ahora más adelante. Que yo voy un poquitito atrasadito con ustedes, por eso los exámenes no son iguales. ¿Ok? Pues, vean aquí me equivoqué porque estamos usando la misma tablita. Todavía hay un segundito para corregir. Claro, no me aparece el tecladito. Ay. Bueno. Ok, jóvenes, vamos a hacer lo mismo. Bueno, vamos a empezar por el decil 1, ¿verdad? Pero independientemente del decil que les pidan, es la misma fórmula. Pues vamos a empezar con el decil 1. Para averiguar el decil 1, vamos a averiguar la clase. Y para averiguar la clase sería K por N entre 10. Como es el decil 1, sería 1 por 65 entre 10. Quiere decir que la clase se va a ubicar 6,5, les digo, ¿verdad, chicos? ¿En qué clase se va a ubicar? En la primera, muy bien. En esta primera clase. Entonces vamos a trabajar con la clase. Ahí sí se trabaja en la acumulada. Sí, con En acumulada. la otra de los partidos no. ¿También? Sí, lo hicimos con acumulada, siempre es en acumulada. Este resultado es para fijarnos en acumulada, siempre. Chicos, siempre en acumulada, no es donde nos fijamos. La acumulada no es donde nos va a decir en qué clase nos ubicamos. Parece que está lloviendo, ¿verdad? Ok, entonces sería la clase de 50 a 60. Con este dato, jóvenes, ya podemos entonces obtener ¿a quiénes? Al límite inferior, que sería 50, ¿verdad? Límite inferior 50. Luego nos piden la frecuencia absoluta anterior, que esa era la pregunta que me hizo Nicole. Y como no hay aquí una anterior, es 0, ¿verdad? Luego nos piden la frecuencia acumulada en esa clase. En esa clase sería 8. Y la amplitud, como estamos trabajando con el mismo ejemplo, la amplitud se mantiene, que es 10. Muy bien. Ahora sí, vamos entonces a aplicar la formulita del decil 1. Decil 1 va a ser igual al límite inferior más la clase, que sería K por N sobre 10 menos la frecuencia absoluta anterior dividido entre la frecuencia absoluta de esa clase por la amplitud. Ve que conforme ustedes ya se van practicando esa formulita, prácticamente se la aprenden. Consejo: cada vez que ustedes vayan a buscar a alguno de estos chicos, escriban la fórmula. No es que se las tengan que memorizar, porque yo siempre se las pongo. El objetivo es que las sepan identificar. Y la única manera de aprender las fórmulas es escribiéndolas tantas veces ustedes las ocupen.
Si ustedes se acostumbran a escribir por cada ejercicio la fórmula o las fórmulas que ocupan, cuando ustedes se dan cuenta ya se aprendieron las fórmulas y no se las memorizaron. Eso sería de acá. De 1, porque estamos con K igual a 1. Vean, chicos, en matemática nada se memoriza, chicos. Nada, todo se aprende, todo se practica. Ahora eso cuando dices, es que yo no me sé las leyes de potencia o yo no me sé las fórmulas notables. Digo, es que eso no es de memorizar, eso es de practicar. Recuerden que las matemáticas es un deporte mental. Entre más las practiquen ustedes, más habilidades van a obtener. Por eso es que a la mayoría no les gusta la matemática. ¿Por qué? Porque hay mucho que practicar. Ustedes quieren realmente perfeccionar un tema en matemática es practicando y practicando y practicando y practicando. Es la única manera, chicos. Aquí no es de memorizar. No, la clase está quedando grabada, pero no es como mi profesor que yo tuve en la UCR. Yo no le entendía nada. Geometría analítica era, nunca se me Dale la voz a Miguel. Sí. No, nunca le entendí nada al profesor. Y es que el profesor viene que pobrecito, él sabía mucho, pero lástima, no tienes esa parte pedagógica. Ajá. Y él llegaba a explicar, se sentaba y se quedaba dormido. Sí, yo estaba un poquito mayor. Entonces, y así era en el examen, entonces imagínense, ¿verdad? Un examen es dormido. ¿Cómo así entonces? Sí, y lo que hacía, como yo nunca le entendí, la verdad nunca le entendí, yo lo que hacía era, ahí sí, yo me memorizaba los ejercicios que él traía a la clase. Yo me los memorizaba y yo me estoy poniendo en eso. Fue la manera que yo pasé geometría analítica. Yo nunca aprendí geometría analítica, no sé. Sí, es que no, jamás, con ese profesor jamás. ¿Verdad? Uy, chicos, ¿qué hago a hacer? ¿Verdad? ¿Está lloviendo? Ahora voy a tener que hablar más fuerte. Ok, chicos, apliquemos la formulita entonces, jóvenes. Ya tenemos los datos, ¿verdad? Si aplicamos la fórmula sería 50 más 6,5 menos 0, 58,12, ¿verdad? A ver, ustedes, necesitos, chicos. Es más, pueden trabajar, uno calcula el decil 1, otro el decil 2, otro el decil 3, ahí entre ustedes se toman para que los encuentren todos. ¿13? ¿Perdón? No, compañero. Está.
Del decil 2, dice usted acá. Del decil 2, A mí me dio 65. voy a colocar los resultados, chicos. Los demás de práctica en la casa, ¿verdad? Los hacen todos, eso sí. Tienen que hacerlos todos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se ubica el 70% de los datos? De esa clase, en el decimos. Pues yo no les estoy pidiendo en el examen de ciencia, pero al pedirle dónde se ubica el 70% de los datos, yo les pregunto, ¿dónde se ubica el 70% de los datos? ¿O dónde se ubica el 40% de los datos? Es igual. Si yo les pregunto dónde se ubica el 50% de los datos, pueden hallar el decil 5, la mediana o el partido. Ahí tienen tres opciones. Porque no necesariamente les van a preguntar así, déjenme el decil 9, déjenme el, ¿verdad? Porque claro, creo que el decir 5 me da 79,06. Bueno, esos son los datos que... Es que ya saqué la clase, digamos, y me da 32,5. Se supone que tiene que ser la de 18. Yo después les voy a dar las soluciones. Porque esos son los resultados que dan la página. No, sinceramente yo no los he hecho, ¿eh? Yo llegué hasta el 63 y los demás yo no los he hecho. ¿Cómo ven este tema, chicos? ¿Vamos bien? Entonces recuerden que se puede interpretar de muchas maneras, ¿verdad? ¿Qué significa el decil 6? Que es donde se ubica el 60% de los datos. Y así sucesivamente. Pues si les piden a ustedes en el examen, averigüe el decil 6 e interprete el resultado, es que ustedes tienen que decir que ahí se encuentra, hasta ahí llega el 60% de los datos, o ahí se encuentra el 60% de los datos. ¿Verdad? Otra manera de interpretarlo es que, por ejemplo, en el decil 6, si estamos hablando de salarios, es que un 60% de los trabajadores gana entre 50,000 y 83,000 colones, por ejemplo. Si hablamos del decil 8, estamos hablando que un 80% de los trabajadores gana entre 50,000 y 94,000 colones. O, si lo vemos desde la otra manera, solo un 20% gana más de 94,000 colones. Eso sería el decil 8, ¿cierto? Solo un 20% gana más de 94,000 colones. O sea, hay dos maneras de interpretar cada decil, cada cuartil, cada percentil. Y ahorita cuando veamos cada quintil, quintil, iba a decir quintil. Sí, pero el 32,5 está antes del 4.
Chicos, tengan mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque en esta parte de acá, si ustedes fallan un dato de esa parte, sí, ya fallaron el resultado. Les va a dar parecido, les va a dar aproximado, pero los datos no los redondeen, jóvenes. Déjenlo así. Si les da muchos decimales, nada más dejan los dos primeros decimales. No redondeen nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, en mate general eso se tuvo que haber reforzado, pero nosotros no tenemos buenos hábitos para redondear. Algunos redondean a conveniencia, otros no redondean bien, otros redondean de más. Entonces yo prefiero que no redondeen los datos. ¿Okay? Además, de ahora en adelante, y hemos estado generalizando, solo dejar dos decimales, nada más. Profe, bueno, el producto de letras me dio 70.93. Yo puedo redondear. 70.93. No, yo no lo, puede ser, es que como estos yo no los hice, fueron los resultados que estaban en la página. Entonces puede ser que ahí ellos sí lo hayan redondeado, pero nosotros no lo redondeamos. No, está bien, o sea, es un decimal, ¿no? El problema es que los de 71, 72 ya ahí, ¿verdad? Ok, jóvenes, ven, chicos, prácticamente son las 7. Para no dejar el tema de percentiles ahí cortaditos, si gusta salen al receso. De 7 a 7:20, chicos. Y empezamos a las 7:20. Voy a parar el video, entonces el video les va a quedar en dos partes.